Estimados y estimadas, muy buenos días a todos y a todas. Damos inicio y la bienvenida al primer seminario web sobre Plan Piloto de Recolección Domiciliaria en Providencia, la REP en marcha, organizado por AVE Chile y País Circular. Y además aprovechamos de dar la bienvenida a una serie de seminarios web que vamos a desarrollar y que le vamos a dar continuidad en la medida que la ley REP se empieza a implementar. El día de hoy, como el título lo señala, la verdad que es un importante insumo para gestores, para el sistema de gestión, para los municipios y poder mostrar la experiencia piloto de la recolección domiciliaria en Providencia. Como ustedes saben, la ley REP, que fue promulgada el año 2016, que tiene el reglamento de las metas de recolección y de valorización desde junio del año 2020, a verificar y a cumplir y rendir en septiembre del año 2023, tiene varias obligaciones. Dentro de ella, relevante para el día de hoy, es la recolección domiciliaria, recolección segregada de los residuos reciclables. Y el día de hoy día nos acompañan Isidro Pereda. Isidro es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Santiago, magíster en gestión de la sustentabilidad con una larga y dilatada trayectoria en materia de gestión de residuos y en la logística que involucra la valorización de residuos, y hoy día gerente del proyecto SIC de AVE Chile. Así que Isidro, muy buenos días, muchas gracias por participar y obviamente entregarnos estos importantes datos a compartir. También nos acompaña don Cristian Bravo. Cristian es ingeniero en medio ambiente con más de 13 años de experiencia en materia de gestión ambiental municipal, en materia de educación ambiental y hoy día encargado de gestión de residuos y reciclaje en la Municipalidad de Providencia. Así que Cristian, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña hoy día Donatella Fucaro. Donatella también es una profesional de dilatada trayectoria en materia de gestión ambiental municipal, y hoy día directora de la Fundación La Ciudad Posible, dedicada a los temas de economía circular y desarrollo regenerativo. Así que Donatella, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos a este primer webinar sobre plan piloto de recolección domiciliaria en Providencia, la REP en marcha. Quiero comentarle a todos los que hoy día nos están viendo y escuchando que pueden realizar también sus preguntas y respuestas, como lo permite hoy día la aplicación, para poderlas recoger y poderlas transmitir y compartir con nuestros panelistas. En una primera instancia, vamos a pedir a cada uno de nuestros invitados poder hacer referencia al tema del webinar de hoy día, y obviamente vamos a empezar por Isidro Pereda de su presentación con respecto al plan piloto de recolección domiciliaria en Providencia. Así que Isidro, muy bienvenido y tiene la palabra. Muchísimas gracias, Pablo. Un gran saludo a Donatella, a Cristian y a cada uno y cada una de las personas que están visitándonos hoy día, que nos están escuchando. Les agradezco y es para mí un honor que estén hoy día con nosotros. Y vamos a contar respecto de este piloto que tiene que ver con la ley REP de envases y embalajes. Entonces, sin más, comencemos de inmediato. ¿Me avisan, por favor, si se ve bien? Perfecto. Impecable. Partimos entonces. Primero, ahondemos en el contexto actual de la gestión de residuos municipales previo a la ley REP. Como ustedes podrán saber, y así lo puedo apreciar con muchas personas que vienen de la parte municipal hoy día que están en este webinar, lo primero es que la basura domiciliaria se trata en diversos municipios a través de licitaciones públicas, en donde se licita la recolección y la disposición de los residuos. En algunos municipios tienen camiones propios y por lo tanto parte de ellos o en su totalidad lo hacen de manera propia, pero en general lo que uno puede ver en la mayoría de los municipios es que hay una licitación pública para la recolección y disposición de residuos. Y en aquellos municipios en donde
o tienen más intención de poder hacer temas con el medio ambiente, o bien tienen presupuesto para hacerlo, y vamos a ver por qué es tan importante el tema del presupuesto, también tienen contemplados puntos verdes, puntos limpios, y en algunos casos recolección selectiva. Importante señalar que todo lo anterior es, en este caso, financiado por la gestión municipal. Súper importante señalar acá una cosa: reciclar abajo es mucho más caro que, en este caso, botar a la basura, y por lo tanto acá se produce la paradoja, que si yo quiero gastar más plata, tengo que botar basura en lugar de reciclarla. Y aquí vamos a empezar a visualizar por qué. Importante señalar que con todo lo que se ha hecho hasta el momento, solamente de la bolsa negra de la basura estamos reciclando alrededor del 1,7%. Y si nos vamos en específico en base y embalajes, en la parte domiciliaria estamos en torno al 12,5% y en la parte industrial en torno al 50%. Claramente estamos muy, muy por debajo de otros países OCDE. Y por eso es que comenzamos la implementación de la ley REP y comenzamos con la promulgación de la ley por allá por el año 2016, en donde la ley REP crea un instrumento económico de gestión de residuos. Palabra simple, obliga a los productores de ciertos productos, que son esos 6 por el momento definidos que están ahí abajo: aceite lubricante, aparato eléctrico electrónico, baterías, envase y embalaje, neumáticos y pilas. Obliga a estos productores a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que comercialicen en el país. Vamos a enfocarnos hoy día en particular en envases y embalajes. Y para esto, visualicemos quién es el productor. Existen 4 posibilidades. Primero, una marca que vende un producto envasado en el país, es decir, por ejemplo, una empresa que envasa jugo de naranja y lo vende por primera vez. O bien lo que pasa en el rubro de los cosméticos o licores, que se trae el producto previamente envasado y se vende en Chile, las marcas propias. Y por otro lado, si es que yo importo un producto para uso profesional, materias primas o repuestos. Perfecto, tenemos la ley REP y por lo tanto tenemos miles de empresas afectadas en el caso de envase y embalaje por esta ley REP. Estamos hablando de más de 10.000, incluso llegando a 14.000 empresas afectadas por la ley REP. Es decir, si yo vendo un producto por primera vez en Chile envasado, a mí me toca la ley REP en el caso que sean más de 300 kilos por año. Y tengo que financiar y organizar de alguna manera con los gestores, que son los que recolectan los puntos limpios, las plantas de clasificación, y los que valorizan o reciclan para cumplir metas, en este caso de recolección y valorización. Si lo hago de manera uno a uno, la verdad que esto es muy complejo, y por esto es que están esta figura del sistema de gestión colectivo o Gran SIC, que es una figura claramente que se ve también en Europa, en países como España, Francia, Bélgica, Alemania. Estos sistemas de gestión o Gran SIC están compuestos, están integrados por productores, los productores son sus socios, y este sistema de gestión, que es una entidad que no reparte utilidades, licita de manera abierta para la contratación de los gestores que hacen el trabajo de recolección, clasificación y valorización. Posteriormente, le indica al Ministerio de Medio Ambiente las metas y obligaciones que cumplió en nombre de sus asociados. Importante señalar una cosa: los Gran SIC, aparte de cumplir metas de valorización, que como ustedes pueden ver acá, son muy bajitas al principio, pero al año 12 ya son metas súper altas en torno a lo que hoy día se ve en Europa, tienen que cumplir 2 obligaciones. Una obligación importante es la obligación de recolección casa a casa. ¿Qué significa esto? Que según el decreto señala, el primer año el sistema de gestión Gran SIC tiene que cumplir una obligación del 10% de las viviendas totales del país, de manera que al año 12 ya cubra el 80% de las viviendas totales del país con recolección casa a casa. Importante señalar esto porque esto es un servicio que hoy día está en poquitas comunas, en no más de 5 comunas de las 345 que tenemos, y esto claramente va a ser posteriormente algo que uno va a poder visualizar en prácticamente todas las comunas de nuestro país. Por otro lado, en aquellas municipalidades en donde no esté la recolección selectiva, se tienen que disponer instalaciones de recepción y almacenamiento. En palabras sencillas, puntos limpios. De manera que cualquier vecino tenga o una recolección selectiva o bien un punto o algunos puntos, dependiendo del tamaño de la municipalidad, para ir a disponer sus residuos de envases que sean reciclables. En esto consiste las metas y obligaciones que está, en este caso, impuesta para los Gran SIC. Y claramente nosotros lo que quisimos visualizar es
¿cómo hacemos que finalmente la recolección casa a casa la vayamos testeando desde ya? Y vayamos testeando también las metas de valorización al respecto, que es algo que es lo más inédito que tiene en este caso la ley REP. Y por lo tanto, lo que viene en adelante, el panorama REP, es que los municipios se sigan haciendo cargo de la basura, en términos financieros y en términos también de gestión. Pero la parte de abajo, la parte de gestión de residuos de envases y embalajes reciclables, se va a hacer cargo el Gran SIC. Y por lo tanto será el Gran SIC el que financie la gestión de los residuos reciclables de envases y embalajes. Claramente esto cambia, si ustedes se fijan, la manera en que la primera lámina señalaba cómo estamos hoy día. Esto es un nuevo contexto. Y por lo tanto, claramente, lo que nosotros quisimos testear fue esto. Queríamos testear cómo vamos a visualizar esto en el futuro, cómo esto se va a desarrollar en el futuro. Importante señalar que el decreto también dice lo siguiente. El Gran SIC, en el caso de la recolección, puede hacerlo mediante tres formas. Uno, mediante una licitación abierta independiente, que en este caso nosotros hicimos una licitación con gestores de recolección. Se puede hacer una licitación conjunta con el municipio en términos de recolección de basura y recolección de residuos reciclables, o bien se puede hacer un convenio con el municipio o asociación de municipalidades para la recolección de los residuos. Lo mismo pasa con el pretratamiento, se puede hacer mediante una licitación independiente, una conjunta, o bien, en este caso, hacer un convenio con el municipio. Importante señalar que la parte de la valorización se tiene que hacer por parte del Gran SIC y con una licitación abierta, esa valorización, esos ingresos por valorización van a cubrir parte de los costos de este Gran SIC. Importante señalar que, ¿por qué se necesita la ley REP? Porque esta parte, la parte de los ingresos por venta reciclable, en el caso de los residuos domiciliarios, solamente cubre el 10% del costo total de despliegue operacional que tiene el Gran SIC. Así también lo hemos visto en otras partes como en Europa. Este primer Gran SIC está en conformación por una iniciativa que comenzó con 10 empresas del gremio Alimentos y Bebidas. Hoy ya nosotros somos un proyecto dentro de este gremio y que fue paulatinamente adhiriendo otras empresas de otros rubros, donde hoy día tenemos empresas de cosméticos, de aseo, retail, cervezas, tabaco, aseo para el hogar, etc. Son 25 empresas que están dando el puntapié inicial de este Gran SIC, de manera que posteriormente ingresen muchas más empresas y tal como hemos visto en otros países, ingresan miles de empresas afectadas por la ley REP de distintos rubros. Solamente para considerar, este es un sistema de gestión que está tanto para los residuos domiciliarios como para los residuos no domiciliarios con una cobertura nacional. Esto no es una cobertura por regiones, este es un Gran SIC que tiene una cobertura nacional. Solo para indicarles lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos contratado un equipo técnico, por allá por el 2019, en febrero, fui contratado como gerente del proyecto, posteriormente fue Natalia Silva como gerente técnico y Melissa Gómez como jefe de proyecto REP, que fue la persona encargada de este proyecto piloto de Providencia. El equipo legal con las definiciones, estatutos, protocolo de libre competencia, hicimos piloto en Providencia, ahora estamos desarrollando un piloto en Quilicura y Colina, y entramos en abril de este año con el plan de gestión, base, licitación y estatuto del SIC, a todo lo que tiene que ver con la tramitación con, en este caso, autoridades de libre competencia, Tribunal de Libre Competencia, Fiscalía Nacional Económica, para posteriormente terminar con la personería jurídica por allá por julio del 2022. En caso de que alguna empresa que nos esté escuchando ahora necesite más información al respecto, pierda cuidado de poder contactarnos a nosotros y nosotros les podemos ayudar al respecto. Vámonos al piloto propiamente tal. Los objetivos de este piloto fueron 7. Primero, posicionar la ley REP como un gran impulsor de la economía circular. Claramente, nosotros si queremos posicionar la economía circular como una forma de desarrollo sustentable, necesitamos en este caso un cuerpo legal que nos permita posicionarlo e impulsarlo. Primero, segundo, el estudio mix de captura de residuos, el estudio de costos, participación ciudadana, cuántos finalmente de los ciudadanos terminan participando, antecedente y calidad de servicio de los gestores recolectores, trabajo con recicladores de base y también con el municipio en términos de educación ambiental. Para esto, nosotros zonificamos Providencia en 3 zonas. La zona 1, que está entre Providencia, Tobalaba y Eliodoro Yáñez, la zona 2, que está en la parte sur, y la zona 3, que está mucho más cercano, en este caso, colindante con Santiago. La cantidad de viviendas en este caso fueron 63.000 viviendas proyectadas en 2.145 edificios
que equivalen al 90% de las viviendas totales de Providencia. Providencia es una comuna extremadamente densa y también que tiene muchas viviendas como departamento. Hicimos un proceso de licitación, tal como les comentaba antes, en donde invitamos a 14 distintos gestores, en los cuales les entregamos las bases, recibimos sus preguntas, algunos de ellos no participaron o no ofertaron, algunos de ellos ofertaron, tanto en recolección como en clasificación, y posteriormente a ellos se eligió mediante una evaluación técnica económica, en este caso a los gestores Rembre, Disal. Rembre hizo por su lado un convenio con Cristoro para la recolección de vidrios, y también cada uno de estos gestores tenía que tener en sus filas recolectores de base, recicladores de base operando con ellos. Y por otro lado, Cadema Empresa, en este caso, se hizo cargo de la clasificación. Para entender lo que es una recolección selectiva es importante señalar el flujo de proceso que está detrás de acá. La primera etapa, una etapa inicial, le pusimos incluso una etapa cero, porque sin esto la verdad que el resto no tiene mucho sentido, es una etapa de capacitación. Nosotros tenemos que capacitar, en este caso, al vecino, al usuario, de qué vamos a reciclar y cómo lo vamos a hacer. Segunda parte, contenerizar. Tercero, tener en este caso el móvil que recolecta, la clasificación y pretratamiento, y finalmente la valorización. Este es el flujo de proceso que va a tener siempre una recolección selectiva, en este caso, y vamos a empezar a visualizar por qué este flujo de proceso tiene esta lógica. Primero, antes de la pandemia, la capacitación para reciclar lo hicimos edificio por edificio. Alcanzamos a hacer casi 1.600 charlas presenciales, en donde entregamos conocimientos a través de una charla de aproximadamente 1 hora a los distintos vecinos que en este caso estaban en los distintos edificios, y entregamos estos pósters que ustedes pueden ver para que sean dispuestos en las distintas partes del edificio, de manera que todos los vecinos del edificio supieran que se estaba reciclando. Posteriormente, con la pandemia, ya tuvimos que empezar a utilizar otros medios, como medios digitales. Aquí la municipalidad con sus redes sociales nos ayudó muchísimo. Hicimos también en este caso con Rembre, y por otro lado también se dispuso de un sitio web con Disal, en donde aparecen distintas cápsulas de cómo se recicla, qué es lo que es la ley REP, y un montón de otras cosas que son extremadamente relevantes para que uno empezara a informarse de qué estamos hablando. Los residuos recolectados fueron estos que ustedes ven acá, desde los más sencillos como los cartones, los vidrios, a los más complejos como son los distintos tipos de plásticos. Pero es importante señalar lo siguiente: es relevante visualizar que lo que señalaba Richard Thaler, que demuestra que las decisiones no siempre obedecen a criterios racionales. Por lo tanto, por más racional que sea el por qué hay detrás de estos residuos para ser recolectados, nosotros teníamos que darle un pequeño empujoncito a la gente para que fuese mucho más sencillo, mucho más fácil. Por eso es que es importante señalar esto. Y por eso que, por más que en este caso tengamos acá cerca de 12 tipos de residuos distintos, no podemos tener 12 tipos de contenedores distintos para ir recolectando uno por uno. Y entonces aquí, entre menos contenedores, era mucho más sencillo que las personas pudiesen recolectar y clasificar las cosas en su casa. Posteriormente nos va a ayudar mucho también todo esto que tiene que ver con el sello reciclable, que en este caso es una APL que lo está impulsando Sofofa. Entonces, ¿cómo hicimos que estos 12 residuos finalmente se fuesen clasificados? En dos partes. Por un lado los vidrios, y por otra parte los envases livianos, papeles y cartones. Eso quiere decir que la contenerización, como ustedes visualizan acá, fue muy sencilla, porque por un lado teníamos contenedores para los vidrios y por otro lado teníamos maxisacas, en este caso para los papeles y cartones. También empezamos a testear distintos tipos de formas de recolectar, con camiones muy sencillos como el que ven en el caso del lado derecho, con Cristoro recolectando un camión 3/4 los vidrios. Importante señalar que todos los camiones que en este caso Cristoro operó fueron en este caso operados por gestores por recicladores de base certificados. Súper importante fue el trabajo de ellos ahí. Y por otro lado, Rembre con camiones 3/4 que tenían un acoplado que ayudaban a que tuviesen mucho más volumen de recolección. Pero también en la zona 3 probamos otros tipos de tecnología. Claramente el típico camión autocompactador y también un camión tolva, en este caso, que lo que hacía era
tomar los contenedores, incluso pesarlos, de manera que posteriormente ese contenedor fuese dispuesto en la misma tolva. Entonces aquí podemos ver cómo este camión, que es un camión mucho más tecnológico que antes, también fue testeado en este piloto. La idea acá era testear un montón de situaciones. Claramente nosotros tenemos que visualizar cuáles de estas situaciones son las que más van a ser costo eficiente para su posterior implementación en todo el país. La trazabilidad, importante punto, porque efectivamente todos los camiones que utilizamos tenían GPS y nosotros podíamos visualizar en qué minuto y en qué parte estaban minuto por minuto cada vez que hacían la ruta de recolección, y también se podía chequear si el camión pasó por la ruta definida, de manera de que esto sea una ruta en donde el vecino se acostumbrara a que cada cierto tiempo el camión iba a recolectar los residuos. La clasificación y pretratamiento, como bien señalaba antes, se hizo a través de KDM. Para esto había que hacer una primera dejada de residuos que era en esta planta de transferencia de Quilicura. Posteriormente esa planta, mediante trenes, se iba en este contenedor especial a la planta de clasificación de Loma de los Colorados Tiltil. Esquemáticamente esto funciona más o menos así. La estación de transferencia Quilicura recibe la basura de diversas comunas de Santiago y se traslada mediante un tren al relleno sanitario de Tiltil. Pero también en esa misma estación, pero en una parte distinta, separada de los residuos, en este caso de basura, estaban los residuos de recolección selectiva, los cuales fueron trasladados a través de, en este caso, un vagón distinto a la planta de clasificación Loma de los Colorados, en donde posteriormente de clasificar se valorizaban, y aquellos residuos que no eran susceptibles de ser clasificados o valorizados en este caso, se iban para el descarte. La planta de clasificación de Loma de los Colorados, una planta manual, la primera planta que lleva operando por allá por el año 2012, y claramente es una planta que, les anticipo, es la única que existe en su categoría acá en Chile, y claramente necesitamos que muchas más plantas de estas empiecen a funcionar con la lógica de este modelo que hay detrás. La parte de los vidrios no pasaba por la planta de clasificación, se iba directamente a la planta de pretratamiento de Cristoro, en donde en esta planta lo que se hace es separar por ejemplo, la parte de los metales, otro tipo de impurezas, y también se separan incluso por color para posteriormente ser valorizados y ser ya conformados para una nueva botella de vidrio. Papeles y cartones, envases livianos a la planta de clasificación, en este caso los vidrios se recolectaban de manera separada para la parte y se iban directamente al valorizador. Resumiendo, primera parte, capacitación para reciclar, póster y también charlas tanto presenciales como también a través de redes sociales o incluso sitios web. Contenerización de manera muy sencilla, papeles y cartones junto con los envases livianos, y en este caso el vidrio por separado. Tuvimos 11 camiones distintos recogiendo esto con las distintas tecnologías que le acabo de señalar. La clasificación en KDM, papeles y cartones envases livianos, vidrios directamente en un Cristoro, y posteriormente viene la parte de la valorización, que es cuando ya el producto clasificado se convierte en materia prima para ser utilizado. Vamos a los números. Resultados de la recolección. Como ustedes pueden ver acá, claramente esto fue increciendo, básicamente porque fuimos tomando zona por zona. La zona 1 nos demoramos 6 meses en desplegarnos, posteriormente fue la zona 2 y terminamos con la zona 3. Ahora, es importante contextualizar este gráfico, porque claramente aquí la línea roja es la totalidad de residuos recolectados, el verde es la cantidad de vidrio y la naranja es envases livianos más papel y cartón. Pero importante señalar que nosotros comenzamos en septiembre. Bueno, la cosa es que en octubre estuvo el estallido social y por lo tanto tuvimos una parte con bastante turbulencia que tiene que ver entre octubre y marzo del año 2020, en donde estaba muy presente el estallido social en muchas partes de la comuna de Providencia. Por otro lado, ya en marzo de ese año llegó el COVID-19 y por lo tanto tuvimos cuarentenas, tuvimos que hacer esto en cuarentena, en donde muchos puntos limpios terminaron cerrando y nosotros seguimos operando porque se estableció que era una operación básica, en este caso la recolección de residuos y la recolección de residuos reciclables. Claramente, si ustedes se fijan en la cuarentena, la curva no fue tan pronunciada en términos de ir avanzando, tuvimos que incluso hacer una zona 2 reducida,
Y posteriormente, ya en octubre, septiembre, octubre del año 2020, cuando ya como que nos habíamos acostumbrado, los casos empezaron a bajar en la cuarentena, perdón, en el COVID-19, ya comenzamos a la operación de la zona 2 en su forma completa y también pudimos hacer una zona 3, pero tuvimos que reducirla un poco porque por muchos edificios no quisieron incluso participar por el tema de los riesgos de contagio, el COVID y un montón de cosas. Entonces, con todos, si ustedes se fijan, cuando uno pone el contexto de qué es lo que nos pasó, claramente uno empieza a visualizar esta curva de una manera un poco distinta. Tuvimos un pic de 378 toneladas con un total de 5.500 toneladas. Esto es una brutalidad de toneladas para lo que uno visualiza en términos de lo que hay en recolección selectiva, pero claramente es muy poquito respecto a las metas que tenemos. Entonces, aquí estamos recién comenzando y estamos hablando que claramente necesitamos mucho más que estas casi 400 toneladas mensuales para poder llegar a cumplir las metas, en este caso que hablábamos al principio. ¿Cómo fue el mix de residuos? Casi el 60% fue vidrio. Entonces uno dice, oye, pero esperen, entonces los cabros de Providencia como que se fueron al frasco. No. Tiene que ver con lo siguiente, cuando uno recolecta, en este caso en edificios, el vidrio prácticamente siempre se separa porque no se ponen los chafs. Y por lo tanto, la cantidad de vidrio que finalmente generaban respecto a lo que se clasificó es casi un 100%, o sea, prácticamente se separó casi todo el vidrio que en este caso se estaba generando en todas estas viviendas. Distinto fue el caso de los otros residuos, en donde solamente tuvimos un 7% del plástico, papel y cartones fue el otro 27%, metal 1,2%, cartones para líquido también 1,2% y un descarte bastante pequeñito, de alrededor de un 6%. Claro, ¿por qué? Porque teníamos también la valiosa ayuda de las personas que trabajan en los mismos edificios, de los conserjes, de las personas que recogen los residuos en cada uno de los pisos. Y desde ahí también se iban filtrando algunos residuos que en este caso no eran reciclables. Pero hagamos un zoom un poquito más interesante en lo que pasó con este mix. Vamos a los plásticos, por ejemplo. ¿Cuáles son la mayor cantidad o qué tipo de plástico es lo que más separa a las personas? Claramente las botellas PET, de agua, de bebida, de jugo, llegaron casi al 66%. Posteriormente vinieron más abajo los frascos de HDPE, el típico frasco de champú, también lo que es polietileno de baja densidad, que son plástico flexible, bolsa. Estamos hablando aquí de envases de fideos, de pastas, de arroz, etcétera. Y también PS, que ya son envases como de casatas de helado o de yogur, y un 12% que fueron otros plásticos, que son plásticos que no son los, que es como el típico plástico número 7, que es una aleación de plástico. Entonces, importante señalar que la torta de plástico se repartió en lo que acabo de señalar, principalmente asociado a lo que son la separación de botellas PET. Segundo, vamos a los metales. El 61% fue latas de aluminio, de bebidas, de cerveza. También el 12%, fíjense, bastante más bajo, fueron latas de hojalata, típicas conservas. Y después vienen los aerosoles, tanto aerosoles de aluminio como aerosoles de hojalata, completando casi un 10%, y el 17% fueron otros metales. Vámonos a la parte del cartón, 71% cartón corrugado, que es el cartón que llegan los electrodomésticos, y llegan un montón también de cosas que se van repartiendo a través de delivery. Cartulinas, estamos hablando de la típica cartulina que uno ve en la caja del té, por ejemplo. Pulpa moldeada, que es el envase de los huevos, un 3,5%, y papel craft, que es este típico papel de envoltorio que llegó casi al 8%. Entonces, si ustedes se fijan, números súper importantes, súper relevantes. Nuevamente, respecto a esta comuna, estos no son números extrapolables a otra comuna, estos son números súper claros de la comuna de Providencia. Vámonos a otra cosa que es importante, que es la participación ciudadana, que está en esta línea roja, que se puede ver al lado derecho, que fluctúa entre el 20 y el 50%, y las líneas celestes en este caso son la cantidad de viviendas atendidas que, como bien les señalaba al principio, fuimos paulatinamente creciendo hasta casi llegar a las 50.000. Tuvimos una participación promedio ponderado de un 42%, tuvimos en la última etapa una ponderación, una
participación bastante mayor, casi llegando al 50%, y un pic de viviendas atendidas de casi 50.000 viviendas. Vamos a los costos. Los costos tienen mucho que ver con lo que uno finalmente desembolsa por capacitaciones, por recolección, clasificación, y a esto hay que restarle y sumarle también todos los temas de administración, del SIC de control, y a esto hay que restarle la venta de residuos reciclables. Fíjense ustedes que al principio, cuando teníamos muy poquitas viviendas, claro, el costo unitario fue muy alto, y ese costo unitario fue bajando en la medida que íbamos incorporando más viviendas y que las personas iban también reciclando mucho más kilos, y se estabilizó en torno a los 170 pesos por kilo, mucho mayor a los 30 o 40 pesos por kilo que sale a botar a la basura. El costo total de este piloto estuvo en torno a los 1.200 millones, y este costo fue financiado en su totalidad por las empresas socias del Gran SIC en conformación, que está al alero del gremio AVE Chile. Importante señalar esto, porque esto era lo distinto, y esto es lo distinto que viene con la ley REP, que el financiamiento, la gestión y todo lo que ustedes acaban de ver con el despliegue están a cargo del Gran SIC. Y por lo tanto, esta es la parte distinta que queríamos testear y que finalmente testeamos en estos 24 meses. ¿Cuáles fueron los aprendizajes? Aquí señalo 6, o bastante más que esto, pero estos 6 fueron bastante relevantes para nosotros. Primero, una baja participación ciudadana. Claro, porque el piloto, si ustedes se fijan, es de recolección selectiva, o sea, nosotros pasamos por los edificios. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenías que trasladarte a un punto limpio, a ir a separar los residuos. Y como ustedes visualizaron, tampoco había que separarlos tanto. Básicamente había que separar los residuos reciclables de la basura. Aún así, nunca pasamos del 50% de participación ciudadana. Segundo, infraestructura de clasificación insuficiente. Ustedes pudieron visualizar en la lámina de la licitación, en donde, claro, la única planta que tiene hoy día que cuenta con los permisos es la planta de Tiltil, que está en este caso operada por KDM. Claramente esta planta no cuenta con la capacidad ni la tecnología para el primer año de las metas del decreto. Entonces ahí tenemos un problema que se puede tomar también como una tremenda oportunidad, en este caso para los gestores. Aquí hay una necesidad clara de contar con mayor capacidad de clasificación. Tercero, tenemos que tener claro que no tenemos valorización interna para todos los materiales. Por ejemplo, para la mayor cantidad de cartón para bebidas, si bien hay una valorización interna en términos de láminas de aglomerado, la mayoría se exporta, lo mismo pasa con las latas de aluminio y algunos envases plásticos. Claramente, lo que se ve y lo que se espera es que este ecosistema vaya creciendo a medida que avance la ley REP. Cuarto, importancia en capacitar al usuario en reciclaje. Les quiero señalar que la capacitación a los usuarios es siempre insuficiente, básicamente porque se debe realizar por distintos medios para que finalmente a todo el mundo le llegue. No basta con ir a charlas presenciales, porque no todos van a las charlas, tampoco con temas de web, porque no todos visitan la web, ni tampoco todos tienen redes sociales, y por lo tanto, la forma en que lleguemos a capacitar al usuario va a ser uno de los grandes temas que vamos a tener que solucionar y hacernos cargo como Gran SIC. Por otra parte, claramente la municipalidad es clave acá en su ayuda para llegar a una capacitación a los vecinos. Tuvimos la suerte de estar en una comuna que había hecho un montón de trabajo previo y que nos ayudó también en la difusión mediante todo lo que acabo de señalar para la capacitación a los usuarios. Quinto, altos costos de gestión de residuos reciclables. Claro, fueron casi 5 veces más caro que botar a la basura. Y efectivamente por eso es que era necesario la instauración de la ley REP, porque finalmente son, bajo el principio que contamina paga, son en este caso los productores los que tienen que hacerse cargo de este financiamiento. Y sexto, muy conectado con lo anterior, la importancia del financiamiento colectivo de empresas. Claramente los Gran SIC no pueden estar contemplados por pocas empresas, tienen que estar conformados por miles de empresas, básicamente porque los costos de implementación, fíjense ustedes, 1.200 millones para un piloto de una comuna que es bastante densa. Imagínense ustedes cuando ya estemos sobre el 50% de la recolección selectiva en el país. Y por lo tanto se requiere el financiamiento de cientos de empresas colectivamente para bajar individualmente lo que le va a costar a cada una de las empresas lo que tiene que ver con las obligaciones y metas de la ley REP. Termino con esto, quiero compartirles el sueño de pasar de esta economía lineal, que es extraer, producir, usar y botar, a una economía circular. ¿Y por qué le llamo sueño? Porque los sueños al principio parecen imposibles,
luego se convierten en improbables, pero si nos comprometemos entre todos, se van a volver inevitables. Muchísimas gracias por su escucha y quedo dispuesto para seguir conversando con los demás panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isidro, por esta completísima presentación, datos tremendamente valiosos para extender y entender la implementación de la ley REP. Quiero aprovechar, antes de presentar a Cristian, saludar a varios colegas de Cristian. Nos acompaña Cristian Montano de la Municipalidad de Las Condes, Paloma Valenzuela de la Municipalidad de Maipú, Gerardo Lago de la Asociación de Municipios de la Región de Los Ríos, Francisco Huerta de La Serena, Francisca Gualquil de la Municipalidad de Huin, Carolina Soto de la Municipalidad de Santiago, Paloma Araya, entre otros, de la Municipalidad de Talca. Sabemos que esto es de alto interés para los municipios. Acá hay, creemos nosotros, también una oportunidad de mejorar la gestión de los residuos que hoy día hacen los municipios al tener un vínculo y un link con los sistemas de gestión. Cristian, quiero ofrecerte la palabra desde el punto de vista de la Municipalidad de Providencia, tú como encargado de la gestión de los residuos y el reciclaje de la Municipalidad de Providencia, tu apreciación de estos importantes datos, de la trazabilidad, de los materiales que finalmente se recolectan y valorizan, y también de varias observaciones y conclusiones de Isidro vinculado a eventualmente poca participación ciudadana, entendiendo el contexto donde se desarrolló este proyecto piloto. Así que, Cristian, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Agradecido la invitación también y poder contarles la experiencia de Providencia en este primer piloto relacionado con la ley REP. O sea, nosotros, esto no fue al azar, la recolección selectiva en Providencia obedece a ciertos criterios también que nosotros hemos ido evaluando durante los años de servicio. Nosotros hace muchos años empezamos ya a prototipar servicios para ver cuál era el mejor servicio que nosotros podíamos prestar a la comuna de Providencia. Providencia, contextualizando de manera general, es una comuna súper congestionada. Como indicó muy bien Isidro en su presentación, el 90% de nuestros habitantes vive en altura, en edificios residenciales. Por lo tanto, son nuestros grandes generadores también de residuos en la comuna y en donde teníamos que empezar a atacar. Providencia, ¿cómo llegó a la recolección selectiva? Bueno, después de pasar de varios modelos de recolección, nosotros empezamos por ahí por el año 2012, 2013, con una red de puntos verdes en Plaza de Parque. Nosotros como geográficamente, Providencia está en el centro de la ciudad. Somos una comuna de paso, vienen todos a trabajar, a estudiar, a comprar a Providencia. Tenemos una población flotante prácticamente de 1.800 personas al día, o sea, perdón, 1.800.000 personas al día. Somos 150.000 habitantes. Pero con los datos que hemos tenido a lo largo de estos años, hemos podido evidenciar que el habitante de Providencia es un gran generador de residuos, genera cerca de 1,4 kilos de residuos al día, y ahí nosotros empezamos a ver cómo se componía esta torta de residuos de la cual están generando nuestros vecinos. Providencia no tiene grandes sitios como para instalar plantas de acopio o centros de recepción de residuos, así como lo tienen otras comunas que están acá en la región metropolitana. Entonces teníamos que ver cuáles eran los espacios disponibles que nosotros teníamos para poder facilitar una infraestructura cómoda para el vecino, y que también el vecino lo tenga cercano y que no tenga que tomar su vehículo, por ejemplo, para ir a dejar una bolsa con botellas plásticas, por decirlo así. A veces esa mecánica indica que probablemente tú contaminas más, ya emites mucho más gases de efecto invernadero tomando tu vehículo, que la compensación que te produce llevar un elemento reciclable a un punto que esté alejado de la ciudad. Nosotros quisimos ocupar las plazas de la comuna, de manera también de crear el concepto de educación ambiental también en la comunidad, en donde los niños
donde las familias van a las plazas acá en Providencia son el patio de las viviendas, ¿ya? Como viven el 90% en edificios, no tienen espacios verdes o espacios de recreación, en donde ellos puedan, entonces nuestras plazas son subutilizadas y en donde empezamos a instalar esta red de 20 puntos de reciclaje. Nos empezamos a hacer cargo también de todos los residuos que se podían valorizar, entre ellos el vidrio, y ahí con la experiencia empezamos a modificar nuestro modelo de infraestructura, de recolección, porque empezamos a darnos cuenta de algunos detalles que no lo habíamos visto al principio o en la etapa de idea o de implementación de este proyecto inicial. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos una infraestructura que igual era barata, ya que en estas plazas y parques, nosotros no queríamos impactar también con una infraestructura que muy invasiva, con contenedores sobre la tierra, no estaban soterrados y también parecía un paradero prácticamente, para empezar a evaluar el comportamiento también de la gente. La gente empezó a sensibilizarse en esta materia, empezó a educarse también cuáles eran los residuos que nosotros estábamos gestionando, y empezamos a vernos un poco atochados con la logística de recolección. Empezamos a pasar diariamente por esta red de puntos, terminando al fin de este proyecto, pasando 4 veces por el mismo punto, porque había mucha generación de residuos y también había disposición de residuos que no eran los que nosotros estábamos gestionando en este punto verde. Entonces los costos operativos de este servicio aumentaron prácticamente en un 50%. ¿Por qué? Porque tenía que considerar ya equipos en ese sentido para una limpieza diaria de los puntos. El material también que recibíamos en estos puntos no era de la mejor calidad porque llegaba de todo. Eran puntos abiertos 24/7 para cualquier vecino de la comuna o vecino de otras comunas también. No había un control más del material que llegaba, entonces se llegaba a contaminar prácticamente el 50% de los residuos que nosotros queríamos valorizar. En la gestión del vidrio la separamos, ¿ya? No nos hicimos cargo de esa gestión nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros operarios empezaron a tener complicaciones en la manipulación. El vidrio, en este caso, es lo más peligroso de manipular en este modelo de puntos verdes fijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la manipulación era manual, ¿ya? Entonces empezamos a tener cortes en los operarios, problemas lumbares también por el peso de cargar contenedores y subirlos a un camión, y también era un material que era súper poco valorado en los centros de entrega que nosotros estábamos utilizando. Entonces ahí externalizamos la gestión del vidrio, hicimos un convenio con una cristalería en la cual ellos empezaron a hacer cargo a través de sus campanas, y nosotros empezamos a hacernos ya a cargo de todo lo que era envase y embalaje liviano. Llegó la pandemia, nosotros estos 20 puntos ya se habían transformado en un foco de insalubridad para la comuna. Empezamos a tener problemas también con nuestros operarios que empezaron a contagiarse, y tomamos la determinación de hacer un retiro de este modelo de recolección que ya había quedado obsoleto para las características de la comuna, y ahí empezamos a probar otros tipos de recolección selectiva de una manera mucho más controlada en ese sentido, con gente, con monitores, con guías, en donde puedan educar al usuario también. Nos dimos cuenta que también la gente quiere reciclar, pero no tiene la información, no sabe cuáles son los tipos de plástico, no sabe el formato correcto de llevar un material a un punto de reciclaje. Entonces empezamos a evidenciar todas esas problemáticas, lo cual nos llevó a tener tener un punto limpio móvil, ¿ya? En donde ha sido una muy buena solución para todos estos vecinos, porque de cierta manera ordena también al vecino. Este punto limpio móvil llega
llega a su punto, un día a la semana, y a la otra semana también llega al mismo punto, y así tiene una frecuencia de recolección. Entonces, el usuario se permite también ordenar los residuos, y también el monitor que está ahí le indica cuál es el residuo que nosotros estamos gestionando y la manera correcta de poder llevarlo. Y junto con eso empezamos a hacer esta recolección selectiva en los edificios de la comuna con este convenio que se creó a raíz de las experiencias pilotos que teníamos. Ya habíamos hecho un piloto de recolección selectiva en edificios, en un sector de 300 edificios, cerca de 6.000 viviendas, con excelentes resultados. Y a raíz de ese piloto, nosotros ahora quisimos extrapolarlo al resto de los edificios de la comuna, que son 2.145. La experiencia con este piloto ha sido muy positiva, nos dimos cuenta también y nos demostró también que la calidad del material que se está recolectando es mucho mejor, porque ahí tú pierdes el anonimato en la entrega del residuo. Y la labor educativa, en este caso, si es que el vecino o el edificio te lo entrega mal un día, la labor educativa se hace en el mismo momento, hasta los mismos conductores o pionetas del servicio son nuestros monitores ambientales también. Entonces ellos enseñan, en este caso, al usuario que lo está haciendo mal, y a la otra semana ya empiezas a recolectar un material de mucho mejor calidad. También está lo que indica Isidro, o sea, no podemos entregar 7 tipos de contenedores en cada edificio. Hay muchos edificios también que no cuentan con los espacios suficientes ni siquiera para instalar un contenedor. Entonces también es un estudio que nosotros también lo tomamos en consideración para ver cuáles eran los residuos que sí se pueden mezclar, porque tienes detrás una planta de clasificación que los puede separar, además que es un residuo limpio, seco, que no se va a contaminar el uno con el otro. Y el vidrio, siempre separándolo, gestionándolo aparte, porque sabemos que el vidrio es el que contaminaría el resto de los materiales, si es que se me llega a romper una botella dentro del mix de material que yo estoy recolectando. Tuvimos buenos números, hoy en día estamos cerca de las 400 toneladas retirando, recolectando, pero nos damos cuenta también de que a nivel nacional falta un poco la otra parte importante que hablaba Isidro, la clasificación y el pretratamiento del material. No hay muchas plantas que te puedan, por ejemplo, separar eficientemente los residuos que tú estás recolectando. ¿Ya? Por eso nosotros también tratamos de recolectar de una manera lo más costo eficiente para bajar también los costos estos operativos que indicaba Isidro. El reciclaje sale 5 o 6 veces más caro que gestionar una tonelada de basura común. ¿Ya? Entonces, ¿cómo bajamos los costos operativos? Pensando también en la logística recolección, que es uno de los ítems más caros de todo este proceso. En cuanto a la participación, nosotros empezamos cuando empezamos a implementar este servicio, nosotros nos comunicamos con todos los edificios. Tenemos una base de datos en la municipalidad en donde empezamos a promover este servicio a los edificios, y nosotros, ¿cómo nos aseguramos de empezar con un mínimo? Es haciéndoles firmar también a los vecinos del edificio el compromiso del 30%, en este caso de sus habitantes, que esté de acuerdo con este piloto, con este servicio, y ya aseguramos ese 30% por lo menos de participación para el inicio de este tipo de servicios que eran tan importantes para nosotros, y poder también ver cuántas toneladas según las caracterizaciones que tenemos íbamos a empezar a recolectar. Una vez que empezamos con ese 30%, nosotros al fin del piloto, que duró 2 años, terminó recién ahora a fines de agosto. Desde septiembre nosotros licitamos también este servicio, lo están operando unas nuevas empresas, pero llegamos cercanos al 50% de participación. Nosotros sabemos que nunca vamos a llegar al 100% de participación. Según estadísticos, estudios de otros lugares donde se han implementado sistemas de reciclaje, generalmente se llega como al 75% de participación. Nunca podemos llegar. Y tampoco vamos a llegar al 100% del edificio, o sea, de los 2.145. Hay muchas variables que en este caso impiden llegar a la totalidad. Entonces, por eso nosotros, nuestra estrategia apunta a la recolección diferenciada, retiros puerta a puerta,
ya sea en edificios. Ahora a fin de año vamos a empezar con las viviendas, con las casas unifamiliares de Providencia, que son 7.000 casas, o sea, ahí ya tenemos el 100% de las viviendas con recolección diferenciada, y también vamos a contar con una red de puntos limpios móviles para aumentar cobertura también de reciclaje en la comuna, y también dando la posibilidad a estos sectores en donde por características de infraestructura no pueden tener soluciones de acopio en el interior de su edificio o en el interior de su casa, pueda tener un punto limpio móvil que se va a instalar cercano a su vivienda, ¿ya? Se va a instalar un día X, llega a las 10 de la mañana y se retira a las 6 de la tarde. Así nosotros evitamos tener infraestructura en la vía pública, ¿ya? Que posteriormente esa infraestructura en la vía pública, si no está si no está en un recinto municipal, o si no hay una persona que esté constantemente ahí viendo el proceso mismo de recepción de los residuos, esa infraestructura te va a traer más problemas y no va a cumplir con el objetivo que nosotros buscamos, que es valorizar el material que sí se puede valorizar. Hoy en día seguimos con este proyecto, estamos creciendo. Nosotros con Isidro llegamos a cerca de 1.600 edificios con la implementación. Queremos llegar por lo menos a los 2.000 edificios de aquí a fin de año. Nuestras expectativas son, si ahora estamos en 400 toneladas y según los estudios que tenemos, podemos llegar a 700 toneladas de envase y embalaje liviano. Y eso, claro, la educación ambiental en este caso y toda la información que puede aportar el municipio hacia los vecinos, estamos conscientes de que podemos llegar a esas toneladas, y también acompañándolo después con otras estrategias de recolección y de reciclaje, por ejemplo, atacando la fracción orgánica, si es que queremos aumentar nuestros porcentajes de valorización. Pero para nosotros ha sido una experiencia muy positiva. Nos abrió, por ejemplo, los ojos de cómo pues, teníamos que abarcar los residuos de Providencia, residuos que se componen en un gran porcentaje de envase y embalaje, y eso también obedece también al nivel socioeconómico también de la comuna. ¿Ya? O sea, Providencia genera mucho más residuos en base a embalaje que, por ejemplo, que otra comuna del sector sur de la capital. ¿Ya? Entonces, yo los invito en este caso a los encargados municipales que conozcan los residuos de sus comunas, sepan cuánto es lo que genera un habitante de su comuna, cuál es el mejor servicio que puedan prestar, atendiendo a todas esas experiencias que nosotros también podemos entregarle, en este caso, con modelos de recolección, ya sea desde puntos verdes, puntos limpios móviles, y también la experiencia que tenemos con recolección diferenciada tanto para edificios, y ahora se viene la recolección diferenciada para viviendas unifamiliares. Perfecto, muchas gracias Cristian por tu análisis de esta información, de los resultados y tu aproximación desde el municipio de este plan piloto. Yo quiero invitar a Donatella Fucaro, de la Fundación La Ciudad Posible, de su aproximación a esta experiencia piloto, no solamente a los datos, sino que también cómo opera esto, cómo involucramos al ciudadano, cómo llegamos a tener volúmenes más interesantes, porque también parte de las conclusiones de Isidro era de alguna manera una baja participación ciudadana, la importancia de capacitar probablemente permanentemente al usuario, y por eso, Donatella, queremos conocer tu opinión desde la Fundación La Ciudad Posible con respecto a este proyecto piloto. Donatella tiene la palabra. Ok. Hola, bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Excelente iniciativa, vemos lo complejo que es este sistema. Este piloto va a ser clave para ir modificando e ir adaptando los procesos a cada territorio, ¿no? Pero bueno, para empezar, decir que La Ciudad Posible es una plataforma colaborativa, ¿ya? De triple impacto, que trabaja en la regeneración y la reparación de las ciudades y los territorios. Y nuestra línea principal es cómo apoyamos a los diferentes actores de estos sistemas, de estos ecosistemas,
para transitar hacia una economía circular, ¿ya? El tema de residuos queda claro, hablando de economía circular, que es uno de los síntomas más claros de lo mal que lo hemos hecho, y es el modelo más claro de la economía lineal, ¿ya? Y los residuos tienen hablando de ciudades circulares, uno de los temas como que más se presta para educar, en el sentido de que lo abarcan desde las políticas nacionales hasta la importancia que tiene la cultura individual, la educación individual. O sea, cómo los ciudadanos también somos parte de esta cadena de actores y el impacto que puede llegar a tener y la importancia que tiene el tema de educar, ¿ya? Entonces, hoy día sabemos que los datos han sido clarísimos desde el impacto de lo que ha tenido esta economía lineal en los ecosistemas, el cambio climático, lo social, lo ambiental, lo educativo, lo económico. Entonces, cómo estos datos no han sido o no hemos sido capaces de, con la evidencia científica que existe hoy día, de avanzar en una forma más urgente a estos cambios. Y esto indica que más allá de los datos, que son relevantes, el que no mide, lo que no se mide no existe, está claro, pero también la importancia que tiene el cambio cultural, o sea, cómo cambiamos desde una educación o un no estar ni ahí a una cultura circular, o sea, cómo ciudadanos nos involucramos y cómo los actores que formamos parte del ecosistema nos comunicamos, nos visibilizamos unos con otros, aportamos uno con otro y sabemos que este es un esfuerzo colectivo. En cuanto a lo que decía Isidro de la educación, sí, este piloto obviamente tiene la ventaja de que está enfocado en edificios, ¿ya? Donde obviamente por lo general hay una persona que está a cargo, un administrador, hay una sala de reciclaje de basura, cosa que sería muy diferente si hablamos de una comuna donde el porcentaje es vivienda puerta a puerta, ¿ya? Entonces, el educar constantemente, permanentemente, tomando en cuenta los diferentes actores y los diferentes territorios para esta educación es fundamental. O sea, no podemos hacer la educación ambiental tomando en cuenta, sin tomar en cuenta las diferencias socioeconómicas, espaciales, físicas que existen en las diferentes comunas, ¿ya? Eso es claro. También lo que decía Cristian, el tema de, ok, ponemos puntos limpios y está clarísimo, demostrado, de que los puntos verdes en los espacios públicos se termina convirtiendo con una gran descarte, gran pérdida, porque obviamente, salvo que tengas un monitor parado todo el día ahí, educando, no sirve. Entonces, ya tenemos varias cosas claras, el tema es cómo las llevamos a cabo, ¿no? Y una cosa igual que me preocupa un poco es el tema de cuáles son los costos calculados en la educación ambiental en este sistema. Porque se menciona, pero ¿cuáles son los costos que se tienen pensado? Y obviamente aumentarlos porque no funciona como quisiéramos, digamos. Y esos costos tienen que ser como potentes, ¿ya? Y bueno, y en base a esos costos ambientales, ¿cómo se los trasladamos al municipio? ¿Ya? Porque sabemos también que la diferencia que existe en los territorios también existe en la gestión y en los presupuestos municipales, ¿ya? Entonces, que los municipios se hagan cargo de la educación ambiental puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. Entonces, ¿cómo uniformamos esa capacidad de educar, de sensibilizar, teniendo en cuenta las diferencias territoriales, ¿ya? Otra cosa que quería ver, el tema de, por ejemplo, lo que tú hablabas de hoy día, las dos separaciones que están haciendo, y sabemos que también hay una estrategia de residuos orgánicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta ley REP,
que está dirigido, en nuestro caso, envases y embalaje, con una estrategia nacional que también viene. Entonces, ¿cómo las empezamos a unir desde ya en el territorio para no desarrollar una línea y después darnos cuenta que tendríamos que haber analizado en conjunto esta implementación? Y para cerrar este bloque, importante en el tema de educación que no se mencionó, es si estamos hablando de economía circular, cultura circular, transformarnos en ciudades circulares, el tema de la economía circular, el tema de reciclaje es una parte y no la primera, ¿ya? Entonces, ¿cómo educamos a la comunidad más allá de que dónde tengo que ir a reciclar y cómo tengo que reciclar? También tengo que educar cómo, en la pirámide, cómo tengo que prevenir, cómo tengo que tener un consumo consciente, cómo involucro a las empresas para generar envases con ecodiseño, y todo esa otra parte que está más allá de solo reciclar, que reciclo, dónde los llevo, cuáles son los costos de transporte, que quedó clarísimo que los costos de transporte son súper caros. Providencia obviamente tiene, por uso de suelo, etcétera, no puede instalar una planta de reciclaje en el medio de Providencia, entonces obviamente hay costos ahí asociados altísimos, hay costos asociados también en la capacidad de los camiones. Por el tránsito que tiene de congestión, obviamente es imposible que pase un gran camión, que junte todo y de una vez lo lleve a la planta valorizadora, sino que son varios camiones, lo que también encarece muchísimo el sistema. Así que esos son por ahora mis comentarios de esta primera parte. Muchísimas gracias, Donatella. Creo que ha sido bastante completo, integral, de distintas visiones, poder opinar, poder analizar, estrujar esta información del plan piloto de Providencia, que esa es la idea de poderlo extender. Yo voy a hacer el esfuerzo de compartir la mayor cantidad de preguntas. Hay mucho interés, ustedes lo pueden ver en la cantidad de preguntas y el chat que anima también una discusión. Saludar a Andrea de la Municipalidad de Las Cabras, a Felipe Díaz de la Asociación de Municipios de Santiago Sur, a Alejandra Pino de la Municipalidad de Nancagua. Quiero partir por Isidro, porque hay una pregunta que se expresa en varias distintas, que tiene que ver con los costos, que es un tema obviamente relevante. Es impresionante la cantidad de empresas que tú señalaste, Isidro, que van a estar afectadas al cumplimiento de metas, más de 14.000 empresas, y obviamente nos imaginamos que tiene un costo el sistema en función de las empresas. Entonces, quiero preguntarte y explayarte desde el punto de vista de la relación, finalmente, del costo, que se ve que en Providencia es un costo relativamente alto, y la importancia de que más empresas participen y que tenga que ver también con ir reduciendo costos de los sistemas de gestión. Isidro. Muchas gracias, Pablo. Y primero agradecer también la convocatoria, más de 200 personas de distintas partes, así que muchas gracias por su convocatoria y por estar acá con nosotros. En efecto, fíjense que el costo de Providencia, al ser una comuna súper densa y estar muy al centro de nuestra capital, claramente es uno de los más bajos. O sea, lo que vimos acá es la punta del iceberg de los costos reales que esto va a tener al momento de que vayamos a regiones o que vayamos a comunas mucho más extensas territorialmente, en donde la cantidad de edificios es bastante menor. Por lo tanto, los costos logísticos en nuestro país son claramente súper relevantes, tanto por la recolección en la misma comuna o como por el traslado de una región a otra. La logística claramente se va a llevar una gran proporción de los costos que están involucrados acá. Y dado eso, es que nosotros tenemos claramente ya, como ustedes visualizaron, presentado el plan de gestión o el borrador del plan de gestión a las autoridades de libre competencia y calculamos cuánto nos va a costar esto. El primer año, para hacer frente a las metas y obligaciones, estamos hablando de 57 millones de dólares. Eso es lo que cuesta el primer año a la ley REP, que le va a costar al sistema de gestión conformado por empresas. Por lo tanto, estos 57 millones de dólares, si estamos hablando de poquitas empresas, van a ser, cada una de las empresas se lleva una gran torta de estos 57 millones, y por eso es muy relevante que estos sistemas de gestión estén conformados por miles de empresas para que ese costo no sea tan relevante. En algunas otras partes del mundo
la ley REP llega a costar el 1% de las ventas de las empresas. O sea, es un costo importantísimo. No estamos hablando de un par de millones que uno los pone en el presupuesto de sustentabilidad o de marketing. Estamos hablando acá de un costo que ya pasa a ser parte de tu producto, es parte de lo que tú te tienes que hacer cargo, tal como al momento de comprar materias primas, comprar el envase, ahora te tienes que hacer cargo de la parte final, que es el final de vida útil de ese envase. Y por lo tanto, es sumamente importante que para poder hacer frente a este tremendo desafío que tenemos, que como bien señalaba Donatella, lo que yo hablé es la parte final, que es cuando uno ya se hace cargo de lo que se votó, pero claramente toda la otra parte se puede hacer mucho, porque si por ejemplo no tenemos envases ecodiseñados, vamos a ir a recoger basura. Entonces, vamos a ir a recoger, vamos a ir a botar basura. Importantísimo el ecodiseño. Y también es importante todo lo que tiene que ver con todas las R's antes del reciclaje. La R del reciclaje es la última. Hay 7, 9 R anteriormente para evitar que finalmente uno genere el residuo. Ahora, cuando ya el residuo es generado, nosotros nos tenemos que hacer cargo y efectivamente fue lo que visualizamos en este piloto de cómo íbamos a hacernos cargo de eso, pero evidentemente, y como bien señalaba, todos los costos relacionados con la parte de educación ambiental es un gran ítem del presupuesto del sistema de gestión. Se calcula que más o menos del total de los costos operativos y no operacionales, los costos operacionales se llevan el 90 y tantos %. El otro 5 a 10% de los costos no operacionales que tienen que ver con la administración, más del 70% son costos ligados al tema educacional. O sea, la parte de educación es clave acá. Es clave porque, como bien señalaba, es muy complejo llegar a todo el mundo y que todo el mundo sepa todo lo que tiene que ver con economía circular y en particular con el tema del reciclaje. Claramente es un esfuerzo que, como bien señalaba, nos van a faltar manos, nos van a faltar medios para hacerlo, porque independiente si salimos en la tele, en la radio, en redes sociales, de igual manera es muy difícil que este tema penetre y que finalmente termine siendo un hábito. Tal como cualquier tipo de hábito que uno tiene que empezar a hacerlo diariamente, esto tiene que transformarse en un hábito. Ese es el gran desafío, claramente por el lado cultural. El lado logístico es lo que acabo de señalar, y el tema de los costos, como tú bien señalabas, Pablo, estamos hablando de 57 millones el primer año, y para los 10 años primeros de la ley REP estamos hablando de 2.000 millones de dólares sumando los 10 primeros años de la ley REP. O sea, claramente es un esfuerzo súper importante y se tiene que abordar de manera colectiva, de todas maneras. Perfecto, Isidro, impresionante. Son cifras bastante relevantes. Cristian, yo quiero compartir contigo dos preguntas. Voy a aprovechar. De Esteban Alves, que nos preguntó, y de Miguel Ángel Maldonado. Yo me imagino que es de interés de todos de facilitarle la vida al usuario, al ciudadano que quiera reciclar. Esteban Alves nos pregunta, y te la derivo, Cristian, ¿qué opinas sobre la segregación en cada departamento en bolsas de colores? Esta recolección segregada casa a casa, eventualmente los puntos limpios o puntos verdes. Y Miguel Ángel Maldonado pregunta, relacionado, si el municipio ha considerado algún tipo de incentivo para el ciudadano para motivar el trabajo que significa la separación y limpieza de estos productos, considerando que la recolección es el punto clave y más complejo en estos sistemas. Así que, Cristian, te ofrezco la palabra en esas dos preguntas. Sí, gracias. Respecto a la facilitación de la segregación, en este caso de los residuos en cada edificio o vivienda, es importante cuando se deja en claro, por ejemplo, cuáles son los grupos de residuos con los cuales nosotros vamos a recolectar y trabajar. Todo eso va muy de la mano del sistema de recolección que tú tienes, ¿ya? De la logística que estás utilizando, de cómo van a llegar también a las plantas de clasificación o pretratamiento, y de ahí nosotros también vemos, bueno, cómo vamos a retirar esto desde cada edificio o cada vivienda. Separar los residuos ya es un trabajo, ya es un trabajo que no están todos dispuestos a realizarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no le encuentran el valor en este caso, lo ven como basura, no lo ven como materia prima ni como recurso. Entonces, lo que tenemos que empezar nosotros
a mostrarle a los vecinos que no es basura, ¿ya? Sino que es un material, un residuo que nosotros podemos llegar a valorizar, y así evitamos que se extraigan materias primas vírgenes como para producir los mismos elementos. Es por eso que nosotros queremos facilitar también esa condición, separando en estos tres grupos. Podemos juntar perfectamente, por ejemplo, plásticos con envases de cartón para bebida y metales. ¿Ya? No hay una gran mezcla ahí que pueda verse afectado algún tipo de residuos dentro de esa mezcla. Otro grupo también es el papel y cartón, ya que si esa otra fracción que está seca y limpia, no tendría problemas también con la separación del papel y cartón, pero sí tienes que tener cuidado siempre de separar, por ejemplo, los envases de vidrio del resto de los materiales. En varias partes del mundo no se utiliza la segregación por tipo de material, sino que se utiliza esta segregación de la fracción seca versus la fracción húmeda, ¿ya? Para poder valorizar en un gran porcentaje. Y también los espacios. O sea, yo no puedo llegar con 10 tipos de contenedores a una vivienda, porque con suerte le alcanza para tener un contenedor. Y para qué vamos a tener tanta separación si la recolección al final va a ser de una cierta manera y no van a pasar 10 camiones distintos o 10 veces por tu casa a retirar ciertos tipos de materiales? Uno de los incentivos también que nosotros estamos barajando es primero de crear la ordenanza también de residuos. Tenemos que regular. Aquí los ciudadanos también tienen derechos y deberes también con todo este trabajo. Aquí no es que ellos nos estén haciendo un favor a nosotros como municipio, ni nosotros tampoco haciendo un favor a ellos. Esto es prácticamente un cambio de hábito. La educación ambiental no es de un año para otro, esto tiene que ser de manera permanente. En Europa ya llevan 3 generaciones de europeos ya trabajando con este sistema y tienen los mismos problemas que tenemos hoy en día. O sea, están reciclando entre 60-70% recién de los residuos que ellos mismos están generando. También dentro del incentivo nosotros lo que estamos haciendo es transparentar también todos los resultados hacia los vecinos. Le entregamos la trazabilidad a ellos. Mira, con tu trabajo esto es lo que hemos podido llegar a valorizar, ¿ya? O sea, también mostrándole la información a ellos, haciéndoles sentir que su trabajo de separación de residuos sí tiene llega a buen puerto y no es que se esté botando todo a la basura. Aquí hay un dato importante también, de la fracción de residuos, de la torta de residuos completa, la fracción inorgánica corresponde cerca de un 30% de la torta completa de los residuos. Pero no significa que ese 30% nosotros podemos llegar a recolectar y valorizar. Lo podemos recolectar, pero de esa fracción generalmente hay un 18% de los residuos que sí se puede valorizar, y hay cerca de un 10% de los residuos inorgánicos que no tienen mercado de reciclaje, ya sea a nivel nacional o internacional. ¿Por qué? Porque falta el ecodiseño. Son envases multimateriales que no están acondicionados para su posterior separación o posterior valorización. Esos han sido como los incentivos: ser transparentes, cumplir con una frecuencia de recolección, hacer sentir al vecino que lo está haciendo de una manera correcta, estar acompañándolos también, atendiendo todas sus solicitudes, y más adelante probablemente lleguemos a una rebaja, por ejemplo, en la reducción de los costos de derechos de aseo para los vecinos o las comunidades que estén participando de algunos programas de reciclaje, ya sea orgánicos o inorgánicos, que también nos estamos metiendo fuertemente en esa materia para poder valorizar todo lo que se pueda, todo lo que se está generando en Providencia y que sea susceptible de ser incorporado como materia prima en otros procesos. Muchas gracias, Cristian, también por tu completa respuesta. Yo quiero compartir con Donatella, que ella misma nos mencionó y habló del cambio cultural. Nos hemos dado cuenta
que aquí hay un eslabón que es un poquitito débil, que es el eslabón que llega al ciudadano que efectivamente concurre a un punto limpio, un punto verde, o bien segrega en su casa los residuos que van a ser reciclables. Probablemente Providencia tiene sus particularidades, ¿ah? Pero yo te quiero preguntar, Donatella, del punto de vista de la experiencia de la Fundación, del punto de vista de la experiencia quizás en otros países, ¿qué deberíamos hacer como país para efectivamente impulsar este cambio cultural, entusiasmar y vincular a los ciudadanos para que sean partícipes de esta política pública, tener volúmenes importantes de residuos y obviamente disminuir la cantidad de residuos que vamos generando? Así que, Donatella, le ofrezco la palabra. Ay, ojalá supiera. Me haría millonaria. Bueno, el tema es que, por ejemplo, entramos como en cosas que adelantamos y atrasamos. Hablaba recién Cristian de el tema de la separación, en 2 o 3 tipos de separación, seco, húmedo, incluso hay una norma que habla de los diferentes colores para los diferentes materiales, que si bien no es obligatoria, existe y se enseña muchísimo. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para esto? Porque muchas veces estamos, incluso los municipios hacen todo un trabajo de, no, el azul va al papel, el verde va al vidrio, en el café va el orgánico, etcétera, etcétera, el amarillo el PET, en el gris las latas, que es lo que hemos sabido y hemos estado transmitiendo, y de repente se juntan en 2 o se juntan en 3, entonces ¿cómo definimos la separación? ¿Ya? Quizás, no sé, es una pregunta, quizás es en definitiva por territorio, en base a las complejidades que hablábamos, quizás tiene que ser una norma general de decir seco y húmedo para facilitar el tema, no sé. Pero son preguntas como que yo creo que estos pilotos sirven justamente para hacer ese análisis. Y el tema de hacer una planificación estratégica, no solo en lo técnico, sino también planificar la estrategia de educación, ¿ya? Como decía Isidro, está claro que Providencia es muy distinto a una comuna del sur por varias cosas. Entonces, obviamente, la educación y la planificación, tanto del piloto, de la estrategia del proyecto, tiene que ser una planificación distinta, ¿ya? Para poder llegar. Y otra también en el tema de educación cívica. Yo creo que tenemos que empezar más allá, y cuando hablamos de esta cultura circular, no es solo la ley REP con sus SIC, con sus municipios, sino que también el tema del Ministerio de Educación. Cómo instalamos estos temas desde la educación cívica como materia, como no solo que yo funcione en base a incentivos, sino que un tema de responsabilidad, más allá de que existan o no existan los incentivos. Cómo yo me hago responsable de lo que estoy generando. Sacarnos un poco esta idea de que yo saco la basura, la dejo afuera, y desde ahí ya no es mi problema, y eso es lo que se da muchísimo hoy. Y esa basura tiene un impacto económico, social, ambiental en otra comuna, con otra gente, que también forma parte del ecosistema. Digamos. Entonces, ¿cómo entender que soy responsable, no solo de que saqué la basura, sino a dónde va esa basura, qué estoy generando? Y por eso educación cívica y el Ministerio de Educación en el currículum tiene que estar en forma transversal, y no solo el tema de residuos, este tema de la cultura circular, de insertarnos y visibilizarnos y hacer alianzas y reconocernos los actores en los territorios. Como Fundación La Ciudad Posible estamos trabajando con Fundación Coca-Cola en un proyecto justamente de reciclaje, en esto que tiene que ver justamente con la ley REP, para dónde va, y creo que es súper importante el tema del diagnóstico. ¿Ya? Hay muchísimas iniciativas potentes que pueden ser replicables, pero necesitan visibilizarse.
Incluso cuando hablamos en regiones, hay muchísimos gestores, y no solo en la región metropolitana me refiero, sino que a nivel nacional, hay muchos gestores que han trabajado en esta cadena de reciclaje por años, y quizás una forma es también empezar a visibilizarlos, dar apoyo técnico y económico a estas iniciativas y a estos gestores, porque una de las cosas que no puede pasar es que en esta ley REP dejemos fuera muchos actores que por tiempo fueron parte de, ¿ya? No sé, recicladores de bases, uno, pero hay otros gestores, pequeñas pymes, que también han sido parte de esta cadena, y porque quizás no tienen los apoyos técnicos o económicos para visibilizar sus costos, potenciarlos, optimizarlos, van a quedar fuera si no los apoyamos. Entonces yo creo que si estamos hablando de esta cultura circular, es súper importante mapear actores del territorio, mapear los eslabones de la cadena del reciclaje, y cómo de alguna forma apoyamos el tránsito a esta economía circular, y apoyamos a que todos formen partes y nadie se quede abajo. Sí, muy interesante el análisis, Donatella. Yo, antes de darle los 3 minutos finales a nuestro invitado, porque el tiempo avanza, yo quiero hacer una pregunta a Isidro, que tiene que ver con la reflexión de Donatella, y que hay varias preguntas, hay varios municipios de regiones que hoy día nos acompañan, hay varios gestores también de regiones. Marcelo Sánchez de Ecosail pregunta, del punto de vista, Isidro, de la extensión territorial de este gran SIG, ¿ah? De si tienen contemplado y cómo involucrar obviamente estas obligaciones de recolección o instalación de infraestructura del punto de vista de más comunas y la cobertura nacional del Gran SIG. Isidro. Muchas gracias, muy buena la reflexión de Donatella para conectar con la parte de los actores actuales. Súper importante señalar que el Gran SIC viene a potenciar un ecosistema que lleva un montón de años funcionando. Eso es súper importante señalarlo, porque nosotros por nada del mundo vamos a inventar el reciclaje, y no es que nosotros desde ahora en adelante va a haber una cosa como nueva, no, aquí claramente hay un trabajo por años de muchas personas, recicladores de base, gestores, que yo vengo del mundo de los gestores, y evidentemente muchos gestores en muchas partes de Chile que mediante pequeños emprendimientos le han echado para adelante en lugares en donde de repente nadie quisiera reciclar, y lo han hecho posible. Entonces, evidentemente, lo que viene en la ley REP es justamente apoyar a que esa labor ya no sea solamente financiada a través de la venta de lo que yo recojo. Básicamente, cuando uno habla de reciclaje domiciliario, lo que había era la dinámica de yo, si recojo algo y lo vendo, me pago. En cambio, acá estamos hablando de pagos por servicio, que eso es lo distinto. Y por lo tanto, hay muchos emprendimientos que se vuelven ahora posibles de realizar, desde los más pequeños hasta uno más grande, que es una planta de clasificación. ¿Por qué no existe la planta de clasificación? Porque nadie está dispuesto a pagar una tarifa de clasificación hoy día. Y evidentemente lo mismo pasa con el reciclador de base. ¿Por qué es tan vulnerable todo lo que es su trabajo? Porque nadie le paga por el servicio que presta recolectando. Y por lo tanto, esta lógica de la ley REP y el trabajo del Gran SIC en particular viene a potenciar ese ecosistema. Y por lo tanto, claramente, la forma en que nosotros vamos mapeando, y hemos hecho este trabajo desde el año 2019 a la fecha, de ir mapeando comuna por comuna, no tan solo con entrevistas con la municipalidad propiamente tal, sino que con los gestores, y cómo se mueve el ecosistema en ese lugar, porque es súper importante entender lo que pasa en cada comuna, de manera que cuando lleguemos, no lleguemos con una receta de providencia para una comuna que en este caso está cerca de la cordillera o que está cerca del mar. Claramente son realidades distintas, son geografías distintas, y claramente tenemos que primero aprender lo que se está haciendo para posteriormente poder llegar a esas partes. Lo que nosotros tenemos es claramente una obligación de cubrir todo el territorio, ya sea con recolección selectiva, que vamos a llegar al 80% de las viviendas del país, y claramente vamos a llegar a las comunas. Y también vamos a llegar con una cobertura a través de instalaciones de recepción y almacenamiento, que incluso el año 4 vamos a estar en torno a las 350 instalaciones a lo largo del país. Ya el primer año
con 100 instalaciones nosotros estamos cubriendo prácticamente todas las regiones. Nuestros asociados actuales, nuestros socios fundadores están con una preocupación fundamental porque nuestro despliegue territorial llegue a las distintas comunas del país. Eso es una preocupación genuina que hoy día existe dentro de estas 25 empresas, porque claramente Santiago no es Chile y nosotros tenemos que poder lo antes posible hacer esta extensión territorial de manera que en cada uno de los lugares de nuestro país tengamos la posibilidad de poder recolectar los residuos reciclables de envase y embalaje. Esto claramente es una misión que por un lado nosotros tenemos una obligación por parte de lo que dice el decreto, de la cobertura, pero por otro lado también existe una preocupación genuina de las empresas que están en este sistema de gestión porque tienen una cobertura nacional y por lo tanto ellos también están preocupados porque nosotros nos despleguemos regionalmente lo antes posible. Así que claramente pierdan cuidado que esto no es una ley para Santiago, es una ley que va a cubrir el país y por eso que este sistema de gestión tiene esta componente de ser con una cobertura nacional. Claramente aquí tenemos que recolectar desde Arica hasta Punta Arenas, incluso la parte insular. Tenemos que hacernos cargo de todo nuestro territorio nacional. Gracias, Isidro. Buenísima información para todos los municipios de regiones que hoy día nos están escuchando. Yo le quiero ofrecer a cada uno de ustedes una reflexión final, ¿ah? En particular, Donatella, Domingo Acosta, en nuestro chat dice, de acuerdo con Donatella, hay que revisar la cadena de valor aguas arriba y aguas abajo. Ahí radica la clave del proyecto. Así que Donatella, luego Cristian y luego Isidro, le ofrezco hacer una reflexión final sobre el conocimiento de los resultados del plan piloto de recolección domiciliaria en Providencia. Donatella. Bueno, Isidro, excelente trabajo y esto va a ser el puntapié para seguir haciendo investigación y adecuando el sistema a los territorios, como dijimos. Y decir que, bueno, en definitiva, este cambio, que es un cambio muy potente de fondo, requiere una estrategia de mirada holística en el territorio y de actores, revisar también el tema de la normativa, por ejemplo, la ley de rentas 2, o sea, la mirada para un cambio que queremos cultural no es solo en reciclaje, es un tema que abarca todos los actores territoriales, abarca todas las temáticas, porque todo se cruza, se entrelaza, incluso el tema normativo, que sabemos que en el tema de reciclaje siempre el tema legal ha ido un poco frente a las demandas, ¿no? El tema de los puntos limpios, por ejemplo, cuando se hizo Santiago, la red de puntos limpios de Santiago, Recicla, obviamente la imposibilidad era primero dónde instalábamos los puntos limpios, porque el uso de suelo no permitía, porque no existía punto limpio. Era o galpón o era un lugar de acopio de residuos, cosa que ya entraba en un uso de suelo distinto al mixto o al comercial, etc. Y la ley, atendiendo y apurándose en esa realidad, logró instalar hoy día puntos limpios en sectores 100% urbanos, cosas que antes no se podía. Lo mismo ha pasado con las plantas de compostaje. Hablar de plantas de compostaje en sectores mixtos, por ejemplo, era imposible, era solo rural. Hoy día también se han logrado acuerdos donde, por ejemplo, en sectores urbanos, si bien no se puede instalar plantas de compostaje, dependiendo de las distancias, de residuos orgánicos, sí se puede de chipeo, por decirte. O sea, la ley tiene que, en general no la ley REP, sino que la normativa nacional tiene que estar mucho más atenta y avanzar más rápido y no tanto de atrás como son las demandas ciudadanas reales y del mundo, en definitiva. Y eso, bueno, en definitiva, tener en cuenta que trabajar con la comunidad, trabajar con los gestores, trabajar con las empresas, trabajar con los municipios es clave y hay que buscar una estrategia para sumarlos a todos. Es una temática tan compleja
que no podemos dejar a nadie afuera y todos aportan y todos se tienen que sumar. O sea, más allá de las empresas que forman parte o no de la ley REP, yo creo que tiene que haber un cambio en la mirada de hacia dónde vamos para lograr transitar a esta cultura y economía circular que necesitamos para este mundo. Eso. Perfecto, muchísimas gracias, Donatella. Don Cristian, le ofrezco para la reflexión final. Gracias. Bueno, voy a hablar del mundo municipal, a mis colegas municipales que puedan estar presenciando esta webinar. Básicamente, preocúpense de tener los números claros, conocer todo lo que se está generando en su comuna y cómo se componen los residuos de su comuna. Eso te va a permitir también, por ejemplo, hacer una buena base de licitación. Ya las puedes hacer tú, las puedes hacer con un sistema de gestión, pero ya teniendo números claros y conociendo tu comuna, te permite aterrizar un poco las bases y baja un poco la incertidumbre, en este caso para el oferente, ya que va a participar de una próxima licitación, y eso te va a ayudar también a reducir los costos también de las licitaciones, ya porque está tan clara la información que te estás entregando, porque hiciste un estudio, el oferente va a poder hacer una oferta aterrizada a la realidad y así también aumentar la competencia. Nosotros no licitamos, por ejemplo, el territorio completo comunal, siempre sectorizamos la comuna, ya sea en 2, en 3 o en 4 sectores, porque así también tú le das la opción tanto a los pequeños gestores que puedan participar de esta licitación, así como también a las empresas grandes que todos que conocemos. Así tú abres un poco el paraguas y le das la opción a todos en participar y trabajar en la gestión de los residuos de tu comuna. Nosotros como municipio, ¿en qué nos tenemos que preocupar en este caso? Es en informar, en educar al vecino. ¿Para qué? Para que éste entregue un material de calidad al sistema de gestión que se va a encargar de la recolección y valorización de los residuos. Y así vamos a poder cumplir con lo que dice la ley en cuanto a cumplir con las metas de recolección que son igual de valorización. O sea, si recolectamos 100, ojalá se valoricen los 100. ¿Ya? Otro punto importante también es mejorar también la fase de clasificación y pretratamiento. Falta bodegaje también en cuanto a residuos, ¿ya? Después que tú lo enfardas, que lo procesas, falta un lugar, un sitio para poder almacenarlo y poder también llegar a valorizarlo de una mejor manera en alguna planta que ya sea a nivel nacional o internacional. Y dentro de las ventajas de los modelos que nosotros hemos aplicado acá, tenemos grandes diferencias. Ya sabemos cuál es la diferencia para nosotros entre instalar puntos verdes o puntos limpios fijos versus recolección diferenciada. Nosotros sabemos que ahora que la recolección diferenciada nos presta para nosotros innumerables ventajas. Una, que los vecinos y los edificios están sujetos a un horario de entrega de sus residuos. Tú ordenas un poco la logística. Supone también un cambio importante en los hábitos de nuestros vecinos, en los patrones de consumo también, porque con la educación ambiental tú vas demostrando también que hay ciertos elementos que no se pueden reciclar también, o cómo tú puedes llegar a reducir la cantidad de residuos que hoy en día se están generando. Aquí los edificios tienen que guardar los residuos para que se puedan recolectar, por ejemplo, una vez a la semana. Así se completa este ordenamiento. Lo bueno también es que desaparece el anonimato en la entrega de los residuos. Ya la labor educativa se hace mucho más eficiente en ese sentido, ya, en comparación con un centro de entrega voluntaria en donde tú no sabes qué es lo que te está entregando y quién te lo está entregando. Con esto tú también disminuyes también los costos por servicios de recolección. ¿Ya? No necesitas grandes camiones para recolectar envases y embalajes livianos. ¿Por qué? Porque tú estás transportando aire, no estás transportando peso, entonces no necesitas un camión de alta cilindrada para recolectar esta fracción que se genera en nuestro domicilio.
Los operadores también que trabajan en terreno se sienten más seguros, ya se dignifica también la labor de ellos como operadores, no son recolectores de basura, sino que son monitores ambientales, así es como nosotros son mantenedores urbanos, así es como nosotros lo identificamos a ellos. Por ende también recolectamos un residuo mucho más limpio, que perfectamente se puede separar y valorizar en un gran porcentaje, y sobre todo tenemos una comuna mucho más ordenada y limpia en comparación con los otros sistemas que teníamos antes. ¿Ya? Eso es lo más importante, y eso es un incentivo también para el vecino, en este caso, saber de que no tiene que transportar residuos de un lugar a otro, y que su comuna, el lugar donde él habita, donde eligió vivir, tiene servicios de calidad, y también está en un lugar seguro y limpio y ordenado, y eso también ayuda a la sensación de seguridad en el lugar donde tú estás, elegiste para vivir. Eso, muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Cristian, por tu reflexión, por tu análisis final. Le ofrezco la palabra a Isidro. Muchas gracias. Quiero terminar con dos cosas: agradecer e invitar. Primero quiero agradecer a País Circular por este webinar, a los panelistas, Cristiana, Donatella, muchas gracias por sus interesantes reflexiones, a los más de 200 personas que nos acompañaron hoy día en la mañana, que lo encuentro fabuloso, y gracias también por su escucha, por su paciencia. Y también quiero agradecer aquí a los gestores que fueron parte de este proyecto, porque no hubo ningún accidente, ni de los operarios ni de terceros, que eso es súper importante señalarlo. Segundo, también quiero agradecer a la municipalidad, evidentemente, por albergar este proyecto, a todo su área de medio ambiente, a Sergio Ornato, a Cristian, a Paloma, que también estuvo, que hoy día está en Maipú, a los vecinos, claramente, si los vecinos esto no funciona, a las empresas que fueron parte de este primer sistema de gestión, a estas 25 empresas que en este caso financiaron estos 1.200 millones. Claramente al gremio de Chile por todo el apoyo de albergar este proyecto y finalmente hacer que esto también sea posible. Y en particular a Melissa Gómez, que fue la encargada de nuestro equipo de estar en terreno, visualizando que las cosas pasaran, no solamente por teléfono o por videollamada, sino que en terreno, con los vecinos, con los gestores, en la planta de clasificación, en donde se estaban reciclando también. Entonces, quiero agradecer a cada uno de ellos, porque sin ellos no hubiese sido posible hacer este piloto. Y lo segundo, quiero hacer una invitación a cada una de las empresas que nos está escuchando hoy día y que son, en este caso, afectas por la ley REP, que nos contacten de manera de poder ayudarles con un apoyo técnico desde ya, para poder afrontar y ponerse en este modo REP que nosotros señalamos a la empresa. Y lo segundo, cualquier municipio que quiera saber mucho más de lo que viene en adelante la ley REP y cómo funcionan los sistemas de gestión, por favor pónganse con nosotros en contacto y les explicaremos de este piloto, de lo que viene para adelante, y de la manera que vamos a empezar a desplegarnos territorialmente también. Así que muchas gracias a todos, encantado de estar por acá, y gracias a ti también, Pablo. Oh, muchas gracias, Isidro. La verdad, a mí no me queda más que reiterar los agradecimientos a nuestros invitados, a Donatella, a Cristian, Isidro, por haber compartido el tiempo en esta conversación, sus conocimientos, su análisis de este importante proyecto piloto, para poder aprender, para poder replicar la experiencia en otras comunas y a lo largo y ancho de todo nuestro país. Yo sé que quedaron varias preguntas sin responder. Yo los invito también a seguir País Circular, a revisar la nota de este seminario webinar, y por supuesto también a poder revisar la totalidad de este seminario, que va a estar en las redes sociales de País Circular para que la puedan revisar. Así que a todos y a todas, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Chao, muchísimas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao.